La última sesión de hoy viene de la mano con la presentación de Perú 2050, Ruta al Desarrollo. Para ver este planteamiento invitamos a Juan José Garrido Queclin, director del Comercio. Igualmente a Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, y a Ghislaine Liendo, gerente en Perú de Khan Academy. Bienvenidos. Antes que nada quisiera agradecer a IPAE y a CADE por el espacio de estar esta tarde con ustedes y presentarles una idea que es simple pero muy potente. Es ambiciosa y sin embargo es realizable. Es transformadora, pero para eso necesitamos que la mayor cantidad de peruanos nos acompañen en ella. Quisiera pasarles un video como una suerte de preestreno de lo que vamos a lanzar dentro de muy poco. Agosto 1956. Un equipo de 14 periodistas, fotógrafos y choferes salieron de Lima para llegar directamente al pueblo para palpar sus necesidades, medir la magnitud de sus problemas y captar la información en el mismo lugar de origen. Con esas palabras de Alejandro Miro Quesada Kaplan, subdirector de El Comercio, arrancaron. Era una misión arriesgada y ambiciosa. La llamaron Encuesta para un Plan del Perú. Durante 44 meses recorrieron más de 100.000 kilómetros por sierra, costa y selva a través de ríos y trochas. Interrogaron a jefes y alcaldes, escucharon a vecinos que reclamaban caminos y a médicos que trataban lepra y paludismo. Profesores e ingenieros hablaron sobre la falta de escuelas y la necesidad de contar con una industria nacional. Al terminar habían escrito cientos de páginas y tomaron más de 15.000 fotografías. Vieron y mostraron a los peruanos un país desconectado, fragmentado, olvidado. Pero también vislumbraron de primera mano el inmenso potencial de Perú. Así fue posible imaginar un país distinto, mejor. Hoy avanzamos vertiginosamente a la mitad del siglo. Seguimos siendo un país de enorme potencial y tremendos desafíos, y no tenemos una hoja de ruta hacia el futuro. Herederos de aquella antigua vocación, en El Comercio trabajamos para retratar al Perú con independencia y veracidad. Exploramos nuestros desafíos más apremiantes y celebramos los triunfos de todos. Interrogamos, incomodamos, informamos, ayudamos a pensar el presente del país para imaginar su futuro y acabamos de dar un nuevo paso. Convocamos a un grupo independiente y diverso de hombres y mujeres preocupados por el futuro del país. Inspirados por aquella misión de 1956, pedimos a la Comisión Perú 2050 que produzca un reporte con los principales lineamientos para el desarrollo del país. Les dimos la tarea de interrogar la realidad para imaginar el futuro y plantear la ruta hacia el Perú que aspiramos. Durante 3 años, la comisión conducirá talleres, coloquios y entrevistas. Acompañados por expertos de clase mundial, consultarán a líderes, a especialistas, a quienes trabajan día a día por un mejor país. Con ellos y contigo, discutirán y lograrán consenso sobre el estado de las cosas, sobre lo que aspiramos para el futuro y sobre las reformas necesarias para alcanzarlo. Para acompañar a la comisión, en El Comercio produciremos contenido regular y accesible, viñetas de la realidad nacional e informes en profundidad, tal como hace más de 60 años los miembros de aquella expedición. Después velaremos para que el país se mantenga en la ruta y seguiremos los avances hacia el 2050. Todo esto será posible con tu participación, con la participación de los ciudadanos, de las instituciones y las empresas interesadas en mejorar al Perú. Ayudaremos a informar el debate sobre nuestras inquietudes y aspiraciones. Te invitamos a formular una hoja de ruta hacia el 2050. Imaginemos mejor al país. Imaginemos un país mejor. Durante 180 años el comercio ha pensado al país. Hemos estado, como bien nos cuenta el video, en el año 56 Alejandro Miro Quesada lanza este proyecto para entender y de alguna manera registrar el Perú el que se vivía. Este es un proyecto diferente. Este es un proyecto que camina sobre los pasos de una herencia de 180 años, pero está destinado esta vez a pensar el futuro del Perú. El proyecto 2050 les dije que era una idea simple y en verdad es bastante simple. Son 2 fases. Desde el día de hoy hasta el 2021, una comisión de expertos encabezada por Roxana Barrantes, Diego Macera, Ghislaine, Camilo, Jorge Toyama, Alexandra Ames, van a pensar en el desarrollo del Perú en 3 estructuras. Primero, la prospectiva, hacia dónde va el mundo. Perú no puede estar fuera de ello. Luego van a diseñar los escenarios diferentes hacia dónde puede llegar el Perú. Hagamos lo que hagamos, lo hagamos bien o lo hagamos mal,
En el 2050 nosotros vamos a estar en algún punto de esos escenarios. Una vez que hemos identificado los escenarios, trabajaremos en el set de reformas para tratar de alcanzar el escenario óptimo y de hacer una parte de ellas el segundo óptimo, tratando siempre de mirar al mejor Perú. En el comercio lo que haremos es hacerle seguimiento a este proyecto, no solo a lo largo de los 2 años, sino sobre todo el sobreseguimiento a las reformas que plantee esta comisión entre el 2021 y el 2030. Y en el 2030, las cosas han ido mejor, podremos en un CADE como este hablar del éxito de la comisión. Quiero dejar a Diego y a Ghislaine para que hagan una presentación de qué cosa podemos hacer en 30 años y si esto es realizable. Muchas gracias a IPAE por la invitación y por la oportunidad de exponer este proyecto. La verdad es que nos tenemos que preguntar qué cosa son 30 años. Se ve muy largo desde aquí, pero quizá una manera de aproximarnos es, bueno, qué cosas han pasado en los últimos 30 años. No miremos para atrás, no miremos para adelante, sino miremos para atrás por un rato. Entonces, esto era el Perú hace exactamente 30 años y una semana. 30 años y una semana. Esto es el 23 de noviembre de 1988. Y detengámonos un ratito a ver esta portada. Vamos a leerla. Todos los males cayeron sobre Lima. Fue un martes negro. Luz restringida, agua contaminada, muertos y daños, colas en grifos, escasez de pollo, sin transporte. En la noche cayó paquetazo y luego una retahíla de productos y precios inflados relacionados. Esto era el Perú hace exactamente 30 años y una semana. Voy a usar este diagnóstico del Perú de entonces a lo largo de los siguientes minutos. Voy a ir seccionándolo para aprovechar alguna de sus partes y ver cómo hemos avanzado en estos últimos 30 años. Entonces, empezamos por algo que es muy básico. Producción y consumo. Colas, escasez. Así lo graficaba el comercio ese mismo año para la compra de leche ENSI. Esta era la cola para comprar leche. En 30 años, la imagen es totalmente distinta. Sacando los controles de precios, sacando un poco al estado de la economía, hemos logrado dinamizar a los productores, a los consumidores, liberar las fuerzas de mercado y tener una economía dinámica, donde haya producción y consumo suficiente para las familias. Esto hemos logrado en 30 años. Y más interesante es que ha sido muy descentralizado. Este es el crecimiento acumulado del ingreso en un periodo más corto de tiempo. Esos son los últimos 15, 16 años nada más. ¿Y estos cuánto se llevan las familias al bolsillo? Aquí no estamos hablando de cosas muy elaboradas ni sofisticadas de PBI, nada. Esto es ingreso. Fíjense dónde está el promedio del Perú, fíjense dónde está Lima. Ha sido un crecimiento descentralizado. Otra parte de la misma portada. Luz restringida, agua contaminada, servicios públicos deficientes. Así lo informaba el comercio el mismo mes. En 30 años, la calidad y el acceso a servicios públicos ha mejorado dramáticamente. Eso ha sido un periodo de 30 años. Fíjense, algunos datos solamente por poner estos de acá al 93, que es la cifra más cercana que tenemos. Esto es para agua, alcantarillado, electricidad, celular. Ustedes elijan cualquiera que ustedes quieran usar como calidad de vida y va a estar mucho mejor. Insisto, un periodo de 30 años. Algunos precios de la lista que veíamos antes. Algunos se acordará de repente comprar un arroz superior a 220 intis o una leche evaporada a 250 intis. Así lo informaba el comercio el mismo mes y así se veían los anaqueles con precios que había que actualizar día a día. Insisto, 30 años fue el tiempo de entonces hasta ahora en el que logramos tener una política macroeconómica racional.
en que ordenamos las cuentas fiscales y monetarias. Y quizá más importante aún, 30 años logramos generar institucionalidad económica a través de un Ministerio de Economía responsable y un Banco Central de Reserva responsable. Se puede generar institucionalidad en ese periodo de tiempo si hacemos las cosas bien. Esto es consecuencia, solo por poner un gráfico, de la buena política que ha tenido el Banco Central los últimos 15 años. El Perú es el país con la tasa de inflación sana más baja de la región acumulada en los últimos 15 años. Para ir terminando con la seccionada de la portada, ingreso mínimo legal 24.000 intis. Escasez, desempleo, pobreza. Y ese era el panorama hace apenas 30 años. De ahí en adelante, el Perú ha sido uno de los países ejemplo en superación de la pobreza rápida y quizá más interesante aún, consolidación de una clase media. Así se ve la distribución socioeconómica del Perú por clases al día de hoy, según la metodología del BID y la data del INEI. Entonces, fíjense los cambios. 2005, más del 70% de pobreza, al 2017, 20%. Es una cifra muy parecida a la del INEI, según la metodología del BID. Clase media, entre clase media bien entendida y clase media vulnerable, de 27% más o menos a casi 80%. O sea, apenas en un periodo de 13 años. Cambios impresionantes logrados en un periodo mucho más corto de tiempo. Entonces, esto era el Perú hace 30 años y de donde nos hemos movido. Esta portada resume mucho lo que era el Perú entonces. ¿Qué cosa podríamos lograr en los siguientes 30? Ya hablamos del pasado, ¿qué cosa podemos lograr en adelante? Pues depende de qué tan bien hagamos las cosas. Esto es una proyección del PBI per cápita, la riqueza del peruano promedio, en diferentes escenarios. Creciendo al 2%, al 3%, al 4%, al 5%, al 6% o al 7%. Partiendo del 2017, desde el año pasado, el peruano tenía una riqueza promedio más o menos 12.000, 13.000 dólares por persona en paridad de poder de compra. Si crecemos al 2%, vamos, en 30 años, vamos a ser más o menos como Brasil es hoy, en términos de PBI per cápita. No suena muy emocionante. Ser en 30 años como Brasil es hoy día. Creciendo al 2. Creciendo al 3, Chile. Seríamos en 30 años al 2050 como Chile es hoy. ¿No? Como Chile, como Uruguay. Tampoco suena muy emocionante. Al 4% ya estamos hablando de países periféricos, media tabla para abajo de Europa, ¿no? Hungría, Polonia, Portugal. Pero podemos hacerlo mejor. Vamos a hablar de palabras mayores. Vamos a hablar del 5%. 5% de crecimiento del producto te debería dar, y esto es matemática nada más, 5% del crecimiento del producto te debería dar un PBI per cápita ya parecido al de Corea del Sur y al de algunos países como España o Francia. 6%, estás hablando de Estados Unidos, estás hablando de Holanda o de Alemania. 6% consecutivo durante 30 años. Y 7% Noruega, Singapur. Pero el Perú va a crecer un porcentaje promedio durante los siguientes 30 años. Alguno vamos a alcanzar. ¿A quién? Por supuesto, esto no es solamente un tema económico, no es un tema de PBI per cápita nada más. ¿Cómo correlacionan estas cifras económicas con algunos indicadores sociales? Vamos a agarrar algunos acá nada más. Anemia infantil, que ahí se ha cortado un poquito el gráfico. Anemia infantil es el que está a su mano izquierda, pobreza monetaria es el que está a la mano derecha. En anemia infantil, los países a los que nos acercaríamos
creciendo al 4%, en realidad no tienen una tasa de anemia infantil significativamente baja. Estadísticamente podríamos decir que creciendo el 4% no es suficiente en 30 años. Necesitamos crecer a partir de 5% por los siguientes 30 años para acercarnos al tipo de países que hoy día tienen una anemia infantil baja. Por supuesto que depende de muchas causas más, de muchas políticas sociales detrás de esto. Pero eso no quita el hecho de que este tipo de crecimiento trae desarrollo social, trae mejoras en la calidad de vida. Eso es anemia infantil, el de la que tenemos acá es pobreza. La tendencia es más suave, pero la lección es la misma. Necesitamos estar en escenarios de crecimiento alto para correlacionarlos con desarrollo social alto. Esa ha sido buena parte de la lección en los últimos 30 años. Esperemos en los siguientes 30 años sacar la misma lección en el CADE que nos toca en el 2050. Para hablar un poquito más de la visión que tenemos en el proyecto Perú 2050, dejo a Ghislaine y muchas gracias. Que hizo Diego, en el que hace un ejercicio muy interesante de retrospectiva de dónde estábamos hace 30 años y de prospectiva de dónde podríamos estar al 2050 teniendo como referencia algunos países, ¿no? Pero ese camino de 30 años parece muy lineal en ese gráfico y no lo es, ¿no? En 30 años todo puede cambiar por diversos factores. Uno de ellos, y tal vez el más importante, es el de la sostenibilidad. Sabemos que hay una gran incertidumbre de cuál puede ser el impacto del cambio climático en nuestro país, en general en las especies. Sabemos también que la temperatura global viene aumentando y esto nos va a afectar de diferentes formas tarde o temprano. Otro factor importante es el de la evolución tecnológica, porque como saben, la evolución tecnológica es exponencial. Esto quiere decir que cada vez que se genera una nueva tecnología, se abre puertas para muchas otras de una forma acelerada. Entonces la tecnología nos puede hacer avanzar más rápido en ese camino en los 30 años, como también nos puede retrasar, ¿no? Hoy, si nosotros vemos nomás cómo nos comunicamos, vemos la gran evolución que hemos tenido, ¿no? En la gran mayoría tenemos un celular que nos conecta al mundo, cuando hace 30 años nos demorábamos entre 2 a 5 años para que nos pongan un teléfono fijo en nuestras casas, ¿no? Esa es la tecnología de la que estamos hablando y también cambia en otro tipo de sectores. Hoy lo hemos visto en industria, por ejemplo, con el caso de AGP y de la empresa Alimenta, ¿no? Vemos cómo la tecnología realmente acelera estos procesos y esperemos que esto pase en muchos otros sectores, ¿no? Como salud y educación. Pero además lo que hace la tecnología es que de alguna forma redefine la forma en cómo nos relacionamos, ¿no? Ya las redes sociales es el ejemplo claro de cómo ha ido cambiando la forma en la que interactuamos entre nosotros, pero también hay otras cosas que han venido, otros fenómenos como el de blockchain o inclusive el rol mismo que tiene un trabajador. Nos contaba Thomas Friedman el miércoles cómo ahora un trabajador tiene que ser un lifelong learner porque justamente tiene que estar adaptándose a este mundo cambiante todo el tiempo. Bueno, y obviamente los negocios también van a cambiar en este contexto. Entonces, volviendo un poco a la pregunta que salía al final del video, es cómo podemos imaginarnos mejor al Perú, pero en un mundo tan cambiante, ¿no? Y es por eso que se crea este proyecto y nos invitan a formar parte de la Comisión Perú 2050. ¿No? Nosotros somos un grupo de peruanos de diversos sectores, de diferentes edades, pero lo que nos une es justamente el sueño de imaginarnos un mejor país, ¿no? Y para eso estamos aquí. Lo que queremos es generar una herramienta de prospectiva que va a estar a disposición de todos ustedes para sus procesos de transformación, ¿no? Ya sea como empresas, en el sector público o como sociedad civil. Lo que buscamos no es reemplazar otros ejercicios de planeación o visión del país que ya existen, ¿no? Como CEPLAN, como el Acuerdo Nacional, sino más bien es complementarlos con una visión de futuro
y además incorporando a la sociedad civil en esto. Algo también distintivo de la Comisión Perú 2050 es que vamos a trabajar intensamente para que estos avances y resultados estén en la agenda nacional, ¿no? A través justamente de los medios de comunicación como el comercio y otros que se quieran sumar. Sabemos que la agenda nacional está repleta a veces de temas de urgencia y temas de coyuntura, pero no queremos que se pierda justamente lo más importante, que es el futuro del país. Las fuentes de conocimiento para la comisión, bueno, vamos a crear una plataforma digital ciudadana, vamos a hacer encuestas de opinión, vamos a generar espacios de co-creación con los ciudadanos, vamos a tener acceso a expertos internacionales, también los vamos a convocar al empresariado y al sector público para incorporar ya los ejercicios de planeación que se han hecho y, bueno, referentes locales como universidades, think tanks y expertos. Básicamente el proceso del proyecto es la comisión va a trabajar en la primera parte, que le llamamos como la hoja de ruta, donde vamos a hacer análisis de prospectiva, vamos a definir un poco estos escenarios, que esperamos que lleguemos a los más óptimos, y las reformas que tienen que lograrse para llegar a estos escenarios, ¿no? Y de forma transversal vamos a socializar ese proceso y los resultados que vayamos teniendo. Ya para cerrar, para no hacerla muy larga, yo quería dejarles una imagen que creo que representa el sentir de esta comisión, Perú 2050. Y bueno, no es solo porque soy hincha de la selección, pero es esta. Y es porque para mí esta imagen no representa una barra que viajó muchos kilómetros para acompañar a su selección, sino realmente representa amor por el Perú, unión, humildad, perseverancia y una visión compartida, ¿no? Que creo que eso es lo que necesitamos. Y si creo que todos los que estamos acá tenemos la visión compartida de un mejor Perú, la pregunta que les dejo ya para cerrar es ¿qué van a hacer ustedes para contribuir a lograrlo? Gracias. Bueno, de nuevo quisiera agradecer a IPAE por la oportunidad de estar acá con ustedes. Va a ser un espacio fundamental, no solo para comentar los avances, sino para ponerlos al día de los avances de la prospectiva, de los escenarios en el año, esperamos en el 2019 y en el 2020 poder entregar la hoja de ruta acá y en otros sitios, pero especialmente con ustedes. Muchas gracias.